Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, esta vez con el tema de insuficiencia respiratoria, así que sin más preámbulo, vamos a ir. El síndrome de insuficiencia respiratoria no es más que el conjunto de síntomas y signos y alteraciones analíticas de los gases arteriales, muy importante esto, que aparecen en un paciente con los mecanismos de captación de oxígeno y dióxido de carbono perturbados, eso sí, en el lecho pulmonar. Vamos a organizarlo a la hora de estudiar, vamos a clasificarlo según 3 parámetros. El primero va a ser la intensidad y la aparición, el segundo va a ser la alteración de los gases arteriales y el tercero y más importante, la etiopatogenia, es decir, cómo se producen estos. Si lo clasificamos de acuerdo a la intensidad y la aparición, vamos a tener que puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Ok? Entonces, si es agudo, vamos a tener que va a ser de instauración súbita, reversible, en un paciente que no tenga ningún antecedente de insuficiencia respiratoria crónica. Si aparece en el crónico, ya no se llamaría insuficiencia respiratoria crónica, sino insuficiencia respiratoria crónica con un apellido que sería en este caso agudizada. En el paciente agudo no se puede compensar por los mecanismos renales y por lo tanto va a disminuir el pH. Hay que destacar de que hay riesgo de muerte para ese paciente, hay un inminente riesgo para su vida. Ya en el caso de la aparición crónica va a ser todo lo contrario. Va a tener un comienzo insidioso de una evolución, propiamente dicho, crónica. Va a tener pocas posibilidades, casi nulas de revertirse, de ser reversible. Por tanto, va a ser algo prácticamente irreversible. Sí va a haber en este caso compensación renal de la hipercapnia, es decir, que el pH va a estar más o menos normal. Lo vamos a justificar con un aumento sérico del ácido carbónico. Y hay que destacar de que en la medicina se usan varios sinónimos para esta insuficiencia respiratoria de carácter crónico. Cuando se dice que está compensada es cuando la insuficiencia respiratoria crónica está estable, y cuando está descompensada se habla de una insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Como este síndrome es de diagnóstico humoral por excelencia, es decir, de que no solamente por la clínica, sino por los componentes humorales, es decir, las alteraciones de los gases arteriales va a ser uno de los parámetros por los cuales vamos a clasificarlas. Es decir, que vamos a tener alteraciones hipoxémicas y alteraciones hipercápnicas. Las hipoxémicas van a ser cuando el oxígeno, ya lo dice el nombre, va a estar bajo, pero la presión arterial del CO2 va a estar normal o ligeramente baja. Ya en la hipercápnica, la presión de oxígeno va a estar baja también, pero la presión del dióxido de carbono va a estar alta, que ya es algo de que te da una diferencia mayor y toda la sindromografía va a ser diferente. Esto lo vamos a tocar más adelante en el podcast, pero en este momento simplemente estamos pasándole por arriba. En unos minutos lo tocamos con profundidad. La etiopatogenia, diría yo que es el pollo del arroz con pollo en lo que son las clasificaciones del síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque nos van a hablar de las causas. Son 5 causas. La primera va a ser la hipoventilación. Lógicamente, si no se ventila correctamente el pulmón, no va a existir hematosis, no va a haber intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y no se va a producir la respiración, ¿no? Conceptualmente, hablamos de hipoventilación cuando la ventilación alveolar no es suficiente para cubrir las necesidades de eliminación del dióxido de carbono, que esto se va a traducir en un aumento de la presión arterial del dióxido de carbono, es decir, una hipercapnia que va a conducir a una acidosis respiratoria, posteriormente a una hipoxemia, ya que disminuye la presión arterial alveolar de dióxido de carbono, a causa de la hipoventilación. Cuando hablamos de la hipoventilación, tenemos que hablar de causas restrictivas y causas obstructivas. Las restrictivas van a ser cuando no se obstruyen las vías aéreas. Lógicamente, esas van a ser las obstructivas, 2 más 2 igual a 4. Van a tener causas nerviosas y musculares y causas toracopulmonares. Las nerviosas y musculares son cuando el único mecanismo que se ve afectado es la ventilación, es decir, que no va a haber ninguna lesión a nivel de las pleuras, del parénquima pulmonar, del mediastino o de los bronquios propiamente dicho. Es decir, que van a ser enfermedades como la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, el botulismo, la esclerosis lateral amiotrófica y el abuso también de sustancias en el caso de las anestesias en las grandes operaciones y la sobredosis de sedantes. En el diagnóstico positivo o la sindromografía de estas enfermedades de importancia el cuadro clínico de la enfermedad base, junto con la cianosis y la disminución de la expansibilidad torácica, que sí te van a hablar propiamente de una afección del sistema respiratorio.
Ya en el caso de una afección toracopulmonar hay que hablar de polipnea, incapacidad física, disminución de la expansibilidad torácica por cifalordosis, obesidad, síndrome de Marfan, traumatismos, trastornos pleurales, etc. Cuando hablamos ya de las obstructivas, es lógico decir de que va a haber una obstrucción que va a hacer que aumente la resistencia al flujo del gas en las vías aéreas, ya sea por enfermedades como el asma bronquial, la bronquitis, cuerpos extraños, tumores, bronquiectasia, todas estas enfermedades que sabemos que producen obstrucción. Va a haber disnea del tipo inspiratorio, vamos a ocultar estertores sibilantes y roncos, lógicamente los sibilantes si son en los bronquios más finos y los roncos si son en bronquios más gruesos. Eso es algo que ya sabemos con anterioridad. Al aumentar la resistencia, lógicamente va a aumentar el trabajo respiratorio porque hay que hacer mayor esfuerzo para incorporar el aire. Va a aparecer entonces hipercapnia e hipoxemia. La espirometría va a revelar disminución de la capacidad respiratoria máxima y capacidad vital con atrapamiento de aire. La mejoría de estos pacientes, ¿con qué va a ser? Con drogas broncodilatadoras, es decir, una droga casi siempre son simpático-miméticas que van a ayudar a que el bronco dilate y que pase el aire más fácilmente. En los casos crónicos se modifica estructuralmente el pulmón, es decir, van a aparecer fibrosis y todo lo que ya sabemos del sistema respiratorio. El otro factor por el que se va a producir una insuficiencia respiratoria va a ser por un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Lógicamente, si la perfusión supera la ventilación, se produce una hipoxemia. Como en la oferta y la demanda. Si la demanda supera la oferta, vamos a tener un gran problema. Además, si la presión alveolar del dioxígeno disminuye, aumenta la presión alveolar del CO2, por lo que se va a producir una hipoxemia. Y así todo esto fisiológicamente va a dar al traste y se va a producir una insuficiencia respiratoria. Esto suele observarse en el asma bronquial moderada y en el asma bronquial grave. Ya si este desequilibrio se produce en un grado extremo, va a ocurrir un cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda. Es decir, las zonas alveolares van a estar perfundidas, pero no van a estar ventiladas a causa de colapso por inundación de moco, detritos celulares, pus, edema, todo esto que puede comprometer la ventilación. La sangre venosa que llega a los pulmones entonces va a regresar al corazón izquierdo sin oxigenarse adecuadamente, por lo que se va a producir una hipoxemia arterial rebelde a cualquier tratamiento con concentraciones elevadas de oxígeno que le demos al paciente. La cuarta causa es cuando se produce un trastorno de la difusión, es decir, ¿qué va a pasar? Que va a haber un daño en la pared alveolar y va a hacer que la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono se vea afectada. Pero ¿qué pasa? Que como el oxígeno solo requiere un tercio del tiempo en el que está la sangre en el capilar para oxigenarse, esto va solamente a verse afectado cuando estamos, digamos, que en esfuerzo físico, cuando hay una demanda grande de oxígeno, cuando por ejemplo estamos en las alturas. ¿Cómo quiero que ustedes lo imaginen? Vamos a traernos un momento. Imagínense que estamos echando una carrera de relevo 4x400 contra un equipo de personas obesas. Como el equipo es de personas obesas, aunque en el intercambio de un bastón con otro corredor, es decir, cuando se produce el relevo, tropecemos, nos caigamos, vamos a seguir ganando y vamos a estar a la delantera porque estamos corriendo contra obesos, ¿verdad? Pero cuando estamos en el ejercicio intenso, ya no estamos corriendo contra obesos, estamos corriendo ya contra el equipo de Jamaica. Ahí va a estar Usain Bolt, Asafa Powell, Johan Blake, toda esa gente, y al mínimo error que haya, al mínimo tropezón que tengamos, vamos a perder la carrera. Y esto es lo que pasa. Y así de simple. A veces tenemos que abstraer, no tenemos que razonar todo así o aprender todo de memoria, sino que hay que razonar. Y eso es lo que queremos en este podcast. Me voy a detener aquí un momento. Quiero que este podcast sea una herramienta para todos ustedes, y digamos que cuando van para la escuela, que están caminando, perdiendo el tiempo, que no están haciendo nada, pueden escuchar el podcast. Cuando vas para el gimnasio lo puedes hacer. Cuando te vas a acostar, que vas a pensar en cualquier cosa, en todos tus fracasos antes de dormir, mejor ponte a escuchar el podcast. Creo que es mejor, ¿no? Así vas a estar aprendiendo y vas a ser un mejor médico. Ya la última causa va a ser, digamos, una causa mixta. Es decir, cuando hay mezclas de distintos factores. Es decir, digamos, cuando hay una fibrosis pulmonar, va a estar el factor A y el factor B, igual que en la embolia, a veces puede estar asociado el factor B con el C. Es decir, que eso es algo que pienso yo que normalmente ocurra siempre, porque nunca en la medicina va a ser todo exacto por un mecanismo. Siempre van a estar interviniendo más de uno, y más en diversas patologías que seriamente comprometen la respiración.
Vamos a pasar ahora para la sindromografía, donde quiero aclararles que el paciente puede presentar antecedentes de afecciones respiratorias del tipo agudo, crónicos, tener alguna afección sistémica u otra que pueda dar al traste con la función respiratoria, como la ingestión excesiva de psicofármacos y politraumatismo. Por tanto, las manifestaciones clínicas dependen de las afecciones subyacentes. Vamos a ver disímiles números de pacientes con distintas afecciones que todos van a tener una insuficiencia respiratoria, pero no por la misma causa, ¿no? Así que las manifestaciones clínicas, y eso es lo que quiero que entiendan, van a ser muy distintas. Aunque el diagnóstico positivo tenga una característica humoral, es decir, va a estar establecido por el estudio de los gases de la sangre en el laboratorio, hay síntomas y signos que permiten irnos por el camino del diagnóstico de una insuficiencia respiratoria. Vamos a centrarnos en la hipoxia y en la hipercapnia. Cuando hablamos de hipoxia, podemos tener hipoxia crónica o podemos tener hipoxia aguda. La hipoxia crónica se va a traducir en manifestaciones neuropsíquicas, como la somnolencia, la falta de atención, la fatiga, el retraso del tiempo de reacción. Y ya en el sistema cardiovascular, como efectos crónicos, vamos a tener efectos mínimos, aunque pueden detectarse hipertensión pulmonar y cor pulmonar crónico. La hipoxia aguda sí va a tener manifestaciones cardiovasculares, neurológicas y respiratorias, como van a ser la taquicardia, la disnea en forma de taquipnea, ansiedad, intranquilidad, temor, cefalea. Va a aparecer, por supuesto, cianosis, uno de los grandes signos que vamos a observar en el sistema respiratorio, angina de pecho, hipertensión arterial. Luego, en un deterioro del paciente, vamos a tener hipotensión, bradicardia, depresión del miocardio y finalmente shock. La hipercapnia crónica se va a manifestar con cefalalgia, somnolencia, movimientos involuntarios, la asterixis, que no es más que la imposibilidad de mantener una postura por un tiempo prolongado, y el papiledema. La hipercapnia aguda va a presentar alteraciones del sistema nervioso central como aprensión, somnolencia, letargo, confusión, asterixis, papiledema, coma. Las alteraciones cardiovasculares que va a tener van a variar en dependencia de si hay una vasoconstricción mediada por el sistema simpático, o va a haber una vasodilatación por acumulación de dióxido de carbono en la sangre. Entonces suele existir taquicardia, sudoración, hipertensión arterial o hipotensión arterial, depende de cuál de los dos mecanismos entra en juego, si la vasoconstricción o la vasodilatación. Si hay una vasoconstricción, va a aumentar la tensión arterial, y si hay una vasodilatación, lógicamente va a disminuir. La hipercapnia realmente reduce el pH del líquido cefalorraquídeo, dependiendo del sistema nervioso central. Por tanto, los trastornos mentales se relacionan más con el pH que con el aumento de la presión de dióxido de carbono en las arterias. Ya en los exámenes complementarios, lógicamente, si es un síndrome que se diagnostica humoralmente por excelencia, vamos a tener la gasometría como nuestro buque insignia en la hora de diagnóstico. Que tenemos que señalar que la presión de dioxígeno tiene que estar, en este caso, para que haya una insuficiencia respiratoria, por debajo de los 50 milímetros de mercurio, y la presión arterial del dióxido de carbono por encima de 50. Que hay autores que plantean que en el caso de la presión del dioxígeno, los límites están entre 55 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio. Y así concluimos por hoy. Síganos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas en que vamos a estar próximamente. Me voy ya porque no ensayé nada para decir al final. Chao.